A menudo enfrentamos decisiones que reflejan la batalla interna de Lucifer. ¿Seguiremos nuestros propios deseos, aunque nos lleven lejos de Dios, o elegiremos la humildad y la obediencia? Esta historia también es un recordatorio de que nuestras decisiones tienen consecuencias. Lucifer no solo afectó su destino, sino también el de millones de ángeles y, posteriormente, el de la humanidad. El pecado nunca es un asunto aislado, sus efectos se extienden mucho más allá de lo que imaginamos. Finalmente, aunque la caída de Lucifer es una tragedia cósmica, también es una invitación a reflexionar sobre el amor de Dios. Si Él fue paciente con un ser que intentó destronarlo, cuanto más lo será con nosotros. Hoy, Dios sigue extendiendo su misericordia a todos. Cada día es una nueva oportunidad para arrepentirnos, para buscar su voluntad y para vivir como reflejos de su luz. La pregunta es, ¿aprovecharemos esta segunda oportunidad o la dejaremos pasar? Espero que esta historia te inspire a meditar en las advertencias que Dios nos da en nuestras propias vidas. Déjame saber en los comentarios, ¿qué lección tomas de la caída de Lucifer? ¿Qué harás con las segundas oportunidades que Dios te da? Desde el principio de los tiempos, la Biblia nos relata una historia de proporciones cósmicas. Un conflicto que no solo impactó los cielos, sino que también definió el destino del universo entero. Este es el relato de la gran revelación, el momento en que Lucifer, el ángel más resplandeciente, desafió al mismísimo Creador. Sin embargo, en medio de esta rebelión, otro personaje clave surgió, el arcángel Miguel, quien encabezaría la resistencia contra las fuerzas del mal. Todo comenzó con un secreto que lentamente dejó de serlo. En su posición como querubín protector, Lucifer había sido creado como una obra maestra de Dios. Según Ezequiel 28, 13-15, estaba lleno de perfección y habitaba en el Edén celestial, entre piedras preciosas. Pero algo cambió en su corazón. Lo que comenzó como un pequeño pensamiento se convirtió en una gran ambición. Quería ser igual a Dios. Esta ambición no era algo que pudiera permanecer oculto por mucho tiempo. Lucifer empezó a cuestionar el gobierno de Dios, insinuando que él era injusto y que las criaturas celestiales serían más felices bajo un sistema diferente. Isaías 14, 13-14 nos revela sus palabras internas. Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. Pero, ¿cómo reaccionó Dios a este desafío? La respuesta está llena de misterio. Dios no respondió con fuerza inmediata, ni destruyó a Lucifer al instante. En cambio, permitió que sus intenciones se desarrollaran. ¿Por qué? Porque este conflicto tenía que resolverse a través de una gran revelación. El carácter de Lucifer sería expuesto, y el universo entero tendría la oportunidad de ver la diferencia entre el gobierno del amor de Dios y las ambiciones de un líder egoísta. Sin embargo, Lucifer no estaba solo en su rebelión. Usando su carisma e influencia, logró convencer a una tercera parte de los ángeles para que lo siguieran. Apocalipsis 12, 4 describe este acto al decir que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Fue entonces cuando el conflicto dejó de ser solo una idea y se convirtió en una amenaza real. Dios, en su infinita sabiduría, no dejó a su creación indefensa. Fue en este punto que el arcángel Miguel entró en escena. Miguel, cuyo nombre significa «¿Quién como Dios?», no era solo un guerrero celestial, era el símbolo de la lealtad y la justicia. Según Apocalipsis 12, 7, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Imagina este momento. Los cielos, antes llenos de paz y armonía, ahora eran el campo de una batalla cósmica. Por un lado, Lucifer y sus seguidores, llenos de orgullo y ambición. Por otro lado, Miguel y los ángeles fieles, luchando por defender el carácter y la justicia de Dios. La intervención de Miguel no fue un acto de simple fuerza, fue un acto de fidelidad. Al liderar las huestes celestiales, mostró que el gobierno de Dios valía la pena defenderse, no por obligación, sino por amor. Esta batalla no solo fue física, fue una confrontación entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas. El resultado fue claro. Miguel y sus ángeles prevalecieron, y Lucifer, ahora conocido como Satanás, fue expulsado del cielo junto con sus seguidores. Apocalipsis 12, 8-9 nos dice: «Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero». Pero aquí surge una pregunta crucial. ¿Por qué Dios permitió que Lucifer continuara existiendo después de ser derrotado? La respuesta radica en el propósito de la gran revelación.
Dios quería que el universo entero entendiera las consecuencias de la rebelión. Destruir a Lucifer inmediatamente podría haber sembrado dudas entre los ángeles fieles. En cambio, al permitir que su plan se desarrollara, el carácter destructivo del pecado sería evidente para todos. La intervención de Miguel marcó un punto de inflexión, pero no el final de la historia. Aunque Lucifer fue expulsado del cielo, su influencia se extendió hasta la tierra, donde continúa intentando separar a la humanidad de su creador. Sin embargo, la victoria de Miguel es una promesa de que el mal no tendrá la última palabra. ¿Qué podemos aprender de este relato? En primer lugar, que la verdad siempre prevalecerá. Aunque las mentiras y el orgullo puedan causar caos temporal, el amor y la justicia de Dios son eternos. En segundo lugar, nos recuerda que cada uno de nosotros enfrenta su propia batalla entre la lealtad a Dios y las tentaciones del egoísmo. La historia también nos muestra que nunca estamos solos en estas luchas. Así como Miguel intervino en el cielo, Dios ha provisto recursos para que nosotros también podamos resistir. Su palabra, su espíritu y su amor están disponibles para fortalecernos en cada desafío. Finalmente, esta gran revelación nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a defender la verdad y la justicia, incluso cuando es difícil? ¿Elegiremos ser como Miguel, fieles a Dios, o permitiremos que el orgullo nos aleje de él? Este conflicto cósmico no es solo una historia lejana, es un reflejo de la lucha que se libra en nuestros corazones cada día. Pero hay esperanza. La victoria de Miguel nos asegura que, al final, el amor de Dios triunfará sobre el mal. En lo profundo de los cielos, en un tiempo antes de que existiera el pecado, se desató una rebelión que cambiaría el curso del universo para siempre. Lucifer, el ángel más brillante y glorioso, dio el primer paso hacia el desastre cuando permitió que el orgullo naciera en su corazón. Pero esta historia no terminó con su rebelión inicial, culminó en una batalla cósmica que marcó su destino eterno. Lucifer no siempre fue el adversario. En su origen, fue creado como una de las obras más sublimes de Dios. Según Ezequiel 28, 12-15, era un ser lleno de perfección, sabiduría y belleza. Estaba adornado con piedras preciosas y caminaba en la presencia misma de Dios, reflejando su luz como el portador de ella. Pero algo comenzó a cambiar en su interior. Isaías 14, 13-14 nos da una pista de sus pensamientos más oscuros. Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Este deseo de exaltarse por encima de su Creador fue el principio de la rebelión. Lucifer comenzó a cuestionar el gobierno de Dios, sugiriendo que él podría ofrecer un sistema mejor, uno en el que no habría restricciones. Sus palabras seductoras encontraron eco en los corazones de algunos ángeles. Usando su carisma, convenció a una tercera parte de las huestes celestiales para unirse a su causa. Apocalipsis 12, 4 nos dice que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Estos ángeles, engañados por su visión de libertad, se alinearon con él, sin saber que estaban eligiendo el camino de la destrucción. Pero Dios, en su infinita sabiduría, no actuó de inmediato. No destruyó a Lucifer al instante, sino que permitió que su rebelión madurara. ¿Por qué? Porque el universo necesitaba entender la naturaleza del pecado. Si Lucifer hubiera sido eliminado sin más, las criaturas celestiales podrían haber obedecido por miedo, no por amor ni comprensión. La paciencia de Dios permitió que los cielos fueran testigos del verdadero carácter de Lucifer. Sin embargo, llegó el momento en que su rebelión no podía continuar. Apocalipsis 12, 7 describe este evento monumental. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Imagina el caos que se desató. Los cielos, antes llenos de armonía, se convirtieron en un campo de batalla. Por un lado, Lucifer y sus seguidores, llenos de orgullo y ambición. Por otro, Miguel y los ángeles leales, defendiendo la justicia y el amor de Dios. Esta batalla no solo fue física, fue una confrontación de ideales. Lucifer argumentaba que el gobierno de Dios era restrictivo y que su sistema traería verdadera libertad. Pero los hechos hablaron más fuerte que sus palabras. En su intento por usurpar el trono, Lucifer mostró que su ambición no era por el bien de los demás, sino por su propio engrandecimiento. La batalla culminó con la derrota de Lucifer y sus ángeles. Apocalipsis 12, 8-9 nos relata su destino inmediato. No prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra,
y sus ángeles fueron arrojados con él. La expulsión de Lucifer fue el comienzo de su caída definitiva, pero no el final de su historia. Ahora desterrado de los cielos, comenzó su misión de sembrar caos en la creación de Dios. Su resentimiento lo llevó a atacar a la humanidad, tentando a Adán y Eva en el jardín del Edén. Desde entonces, ha trabajado incansablemente para apartar a la humanidad de Dios. Pero, ¿por qué Dios permitió que continuara su existencia después de su expulsión? La respuesta está en la paciencia divina. Dios desea que toda su creación comprenda completamente las consecuencias del pecado. Al permitir que Lucifer continúe por un tiempo, su verdadero carácter se ha revelado ante el universo. A pesar de su influencia temporal, el destino de Lucifer ya está sellado. Apocalipsis 8 y 10 describe su fin. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El lago de fuego no es solo un lugar de castigo, es el acto final de justicia. Es la respuesta definitiva de Dios al pecado, una garantía de que el mal no tendrá la última palabra. Desde su caída del cielo, Lucifer ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad. Su influencia no solo afectó a los ángeles, sino que ha marcado cada rincón de la creación, desde la tentación de los primeros humanos hasta los eventos futuros descritos en el Apocalipsis. A través de las edades, ha buscado apartar a la humanidad de Dios, distorsionando la verdad y sembrando la semilla de la rebelión. Su presencia en el mundo sigue siendo una fuerza activa que persigue el mismo objetivo: alejar a los seres humanos de la luz divina. Lucifer, conocido también como Satanás, no es un enemigo pasivo, sino un activo agente de corrupción y destrucción. Desde su expulsión del cielo, ha buscado maneras de ejercer su influencia en la humanidad. En el jardín del Edén, comenzó su obra al seducir a Eva con promesas de sabiduría y poder, sugiriendo que la libertad se encontraba en desobedecer a Dios. Génesis 3, 1-5 relata su tentación: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Desde ese momento, Lucifer ha utilizado su astucia para tentar a los seres humanos a seguir sus propios deseos en lugar de seguir la voluntad divina. A lo largo de la historia, la influencia de Lucifer se ha manifestado en muchas formas. En la antigüedad, guió a los pueblos hacia la idolatría, desviando sus corazones hacia dioses falsos y sacrificios inhumanos. A través de este acto, sembró el caos, alejando a las naciones del conocimiento de un solo y verdadero Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo advierte sobre las obras de Satanás, describiéndolo como el padre de la mentira, Juan 8 y 44. Lucifer ha usado la mentira, la manipulación y el engaño para distorsionar la verdad de Dios, llevar a la gente a la confusión y promover el pecado en todas sus formas. Además de la mentira, Lucifer también ha sembrado el orgullo y la división entre los seres humanos. La Biblia nos enseña que el pecado entra en el mundo por medio de la desobediencia, y Lucifer se ha encargado de hacer que el hombre se sienta autosuficiente, invitándolo a confiar en su propio entendimiento en lugar de en Dios. La historia humana está llena de ejemplos de este tipo de corrupción: guerras, injusticias, sufrimiento y opresión, que son, en última instancia, consecuencia del pecado introducido por Lucifer. No obstante, Lucifer no solo se dedica a sembrar el pecado de manera individual. Su influencia también se extiende a las estructuras de poder, a la cultura y a las ideologías que dominan al mundo. A través de sistemas corruptos, ha creado un ambiente donde la inmoralidad, la injusticia y el rechazo a Dios parecen ser aceptados, normalizados y hasta celebrados. Desde los sistemas económicos injustos hasta las filosofías materialistas que niegan la existencia de lo divino, la huella de Satanás está presente en todo lo que deshonra a Dios y promueve el pecado. El Apocalipsis, también conocido como el Libro de la Revelación, es la última obra profética de la Biblia y presenta la culminación del conflicto cósmico entre el bien y el mal. Lucifer, el antiguo ángel caído, juega un papel central en los eventos descritos en este libro. Aunque en la actualidad Lucifer ya ha sido derrotado en la guerra celestial, el Apocalipsis describe cómo sus acciones culminarán en la batalla final entre las fuerzas del mal y las del bien, en la que, a pesar de su aparente poder, él será finalmente vencido. En el Apocalipsis, Lucifer es identificado como el dragón, o serpiente antigua, Apocalipsis 12, 9, y a través de su figura, se simboliza todo el mal y la rebelión contra Dios. Durante los eventos de los últimos tiempos, Satanás se levanta con una furia renovada, buscando destruir todo lo que es de Dios. Según Apocalipsis 13, él utiliza a la bestia, un poder político mundial, y al falso profeta,
un líder religioso corrupto, para seducir a las naciones y llevarlas a la adoración de la bestia, que es una representación de la autoridad que él controla. La marca de la bestia, que aparece en el Apocalipsis 13, 16-17, es una manifestación del control de Lucifer sobre las personas, llevándolas a rechazar la salvación ofrecida por Cristo. Sin embargo, el Apocalipsis también nos muestra que este poder de Satanás es limitado. En Apocalipsis 12, se describe cómo Miguel, el arcángel, derrota a Lucifer y lo lanza fuera del cielo. Satanás, enfurecido por su derrota, comienza a perseguir a los fieles de Dios, pero su tiempo está contado. El Apocalipsis nos enseña que, al final, Lucifer será atado y lanzado al lago de fuego, donde sufrirá su castigo eterno. Apocalipsis 8 y 10. Esta es la última derrota de Satanás, que pone fin a su reinado de terror y sufrimiento. Además, el Apocalipsis describe la lucha final en la que Cristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores, regresará para derrotar a Satanás de manera definitiva. En Apocalipsis 19, 19-21, se nos muestra a Cristo montando un caballo blanco, con una espada que sale de su boca, y derrotando a las fuerzas del mal en la batalla de Armagedón. Esta es la batalla decisiva en la que Satanás y sus seguidores serán derrotados para siempre, y Cristo establecerá su reino eterno de paz y justicia. La influencia de Lucifer en el mundo y su papel en el Apocalipsis nos recuerdan que el mal no tiene el último poder en el universo. Aunque Satanás ha causado sufrimiento y engaño a lo largo de la historia, el fin de su historia ya está escrito. Su derrota final será la victoria de Cristo y la restauración de la justicia divina. Mientras tanto, vivimos en un mundo afectado por su influencia, pero tenemos la promesa de que no estamos solos. Dios, en su amor y misericordia, nos ha dado la victoria a través de Jesucristo. En los momentos de tentación y lucha, recordemos que Cristo ha vencido al mal y, con él, podemos también vencer. El Apocalipsis nos da una visión de esperanza, sabiendo que al final, el bien prevalecerá.